Qué raros somos los mexicanos. Hace poco tiempo, y me refiero realmente a poco tiempo a fecha de grabación de este video, el director de la polémica película francesa, Emilia Pérez, comentó con total desfachatez e ignorancia que el español es una lengua de pobres. Más recientemente, y como si se tratase de un complot contra México y el mundo hispano en general, el gobierno de Donald Trump eliminó la versión en español de la página web y redes sociales de la Casa Blanca, para en esa misma línea oficializar el idioma inglés en una nación que históricamente ha sido, al menos de jure, una nación multilingüe, donde la importancia del español, con sus más de 60 millones de hablantes, es innegable. Así, lo hecho por el gobierno trumpista, más que una reforma necesaria, es un acto simbólico de exclusión, rechazo y un mensaje al mundo que sin duda justificaría aún más la persecución y prejuicios hacia la comunidad hispana en dicho país. Mencioné que los mexicanos somos raros, porque mientras que nos ofendimos y pegamos el grito en el cielo ante las actitudes de Trump y del director de Emilia Pérez, hacemos exactamente lo mismo, si no es que peor, dentro de nuestro país con las lenguas indígenas. Y es que esta semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada, anunció que los estudiantes de secundaria de 78 planteles ahora podrán aprender náhuatl de manera gratuita como parte de clases optativas, es decir, que no son obligatorias. Se trata pues de una medida focalizada, donde dicha materia estará disponible en los planteles cercanos a los pueblos originarios de la Ciudad de México, que son los de las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco. Esta noticia pronto generó una reacción polémica y viral, como si se tratase de un nuevo caso de corrupción o un recorte a salud, seguridad o cultura. Los comentarios, en su gran mayoría, sostenían que aprender náhuatl es inútil para el mercado. Otros insinuaban que es una especie de estrategia de manipulación ideológica sacado del libro comunista de conspiraciones de la Agenda 2030 y George Soros para la desestabilización de las naciones. Otros más directamente sacaban a relucir su más rancio racismo, sin importarle siquiera la incongruencia discursiva cuando dichos comentarios provienen de personas con tono de piel y facciones de obvia ascendencia indígena. Y es que vamos a ver, ¿quiénes podrían estar a favor de actitudes excluyentes como las de Trump, el director de Emilia Pérez, o de las críticas hacia la promoción de una lengua marginada? Simple, la gente racista, xenófoba o profundamente ignorante. Y antes de que comiencen a decir que soy un chairo morenista o un fanático indigenista, pues no. Aquí esos argumentos no funcionan. No en un canal que ha criticado en no pocas ocasiones al régimen de la 4T, ganándome con ello el odio de muchos. Y tampoco en un canal donde uno de los videos más populares es justo para desmentir el mito de que los mexicanos somos aztecas. Criticar al sistema educativo mexicano es válido y necesario, pues es innegable la crisis de calidad educativa que padecemos en México, y ni el gobierno de Morena ni sus antecesores han sabido tratar. Sin embargo, este problema poco tiene que ver con la decisión de incluir lenguas indígenas como materias opcionales en algunas secundarias de la Ciudad de México. Y es que justamente las personas que se quejan de la promoción del náhuatl o de lenguas indígenas en México suelen ser los mismos que se sorprenden del sistema educativo europeo, o se quedan fascinados cuando se enteran de que en Suiza se hablan 4 idiomas de manera oficial, entre ellas el romanche, una lengua hablada por cerca de 35,000 personas, o que en países como Italia, Francia, Irlanda o Hungría, una considerable parte de la población es multilingüe. Y no son políglotas porque en las escuelas les enseñen 4 idiomas útiles para los negocios como muchos obtusos podrían creer. En Europa, el multilingüismo es común gracias a la convivencia histórica entre lenguas en los diversos territorios, la herencia cultural que estos dejan en dichas zonas, pero en gran parte por los esfuerzos de los estados para rescatarlos, promoverlos y protegerlos, justamente por el valor cultural que poseen. En México nos jactamos e inflamos el pecho al decir que somos un país megadiverso y con una riqueza cultural enorme,
Pero cuando dicha riqueza recae en el patrimonio indígena, parece que no es tal o lo es a conveniencia. Somos un país indígena cuando se trata de presumir pirámides y culturas del pasado, pero no lo somos cuando se trata de dignificar o hacer valer los derechos de los indígenas actuales. El más inmediato rasgo discriminatorio contra los indígenas en México es llamar a sus lenguas como dialectos. Esto porque sistemas lingüísticos como el maya o el náhuatl no son dialectos, son lenguas o idiomas en toda la extensión de la palabra. Un dialecto es la variedad regional de una lengua. Por ejemplo, el inglés tiene el dialecto de Nueva York, el dialecto británico, australiano, el de la India, entre muchos otros. Mientras que el español, por su parte, tiene el dialecto chilango, el porteño, el boricua, el madrileño, entre otros tantos. Por lo tanto, cuando se habla de náhuatl, maya o cualquier otro idioma indígena, se habla de lenguas. Por supuesto, cada una con sus propios dialectos, pues evidentemente un náhuatl de Xochimilco tendrá diferencias lingüísticas con un náhuatl de la Huasteca, por ejemplo. Esta misma variedad lingüística dentro del náhuatl es solo la punta del iceberg, pues en México, al igual que en Estados Unidos hasta hace poco tiempo, no existe una sola lengua oficial. En México, tanto el español como otras 68 lenguas autóctonas son consideradas lenguas nacionales. Para quien crea que esta riqueza lingüística es insignificante, está muy equivocado. Según datos del INEGI, cerca de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. Esta cifra no solo es el 5% de la población total mexicana, sino que también es superior a la población total de países como Bulgaria, Serbia, Singapur o Dinamarca. Solo en la Ciudad de México, 785,000 personas hablan una lengua indígena. Paralelamente, el náhuatl es hablado por cerca de 1,5 millones de personas a nivel mundial y por cerca de 40,000 personas solamente en la capital del país. Otro argumento que leí en repetidas ocasiones es que el náhuatl y otras lenguas indígenas no tienen el mismo valor cultural que otras lenguas como el latín o el griego. Nuevamente un argumento totalmente sesgado, ya no por ideologías, sino por la ignorancia más atrevida. Quisiera abordar los beneficios cognitivos, culturales y neurológicos que conlleva aprender un nuevo idioma, sobre todo en el periodo crítico del neurodesarrollo de una persona, es decir, entre el nacimiento y los 17 años de edad. Pero no, creo que ese argumento, para la mayoría de mi culta audiencia, se da por sentado. Y es que si hablamos de algún tipo de valor carente en el náhuatl, nuevamente hablamos de una falacia. Dejemos de lado también que el náhuatl fue la lengua franca de la civilización mexica y por ende del centro del México prehispánico por bastante tiempo, que no es poca cosa, aunque para los detractores de ese tipo de argumentos sí lo es. Para ellos, hay que recordarles que el náhuatl fue estudiado por la corona española y se publicó su primer estudio de gramática en 1531, antes que los primeros estudios gramaticales del francés o del inglés, publicados en 1558 y 1585 respectivamente. Asimismo, se establecieron escuelas en náhuatl para educar a la nobleza indígena en teología, gramática, música y matemáticas, para posteriormente dicha lengua ser decretada como oficial de las colonias españolas en 1570, surgiendo con ello una erudición en torno a su gramática, cultura e historia. Vaya, que para que los españoles de hace 500 años hayan valorado más al náhuatl que muchos mexicanos modernos, nos dice mucho de nuestros complejos y prejuicios. Bueno, y para aquellos que no les sea suficiente este repaso histórico, quizá podría servir recordarles el impacto que el náhuatl ha tenido en la lengua española y en general en todo el mundo. Podríamos comenzar recordando que una característica que lleva a la predilección del español mexicano como referente del español neutro, en por ejemplo la industria del doblaje, y la cual es imitada en otros países de la región, es que, a diferencia de otras variedades dialectales, como el caribeño, el rioplatense o el chileno, el español mexicano, en particular el del centro del país, se caracteriza por su pronunciación fuerte y clara de todas las consonantes.
Este curioso fenómeno lingüístico se debe a la evidente influencia del sustrato náhuatl. Y no lo digo yo, son las hipótesis del lingüista sueco Bertil Malmberg, quien observó que los mexicanos del centro no nos comemos las vocales o las letras S y D intersilábicas como otros hispanos, sino que tendemos a pronunciarlas todas y en contraparte a debilitarse las vocales finales. Por otro lado, recordemos simplemente que palabras internacionales como chocolate, aguacate, tomate, chicle o chía, entre tantas otras, vienen del náhuatl. A pesar de todo lo anterior, muchos seguirán diciendo que económicamente no es redituable, como si todo en la vida debiera tener un valor económico y un retorno de inversión. Una visión bastante utilitarista de la vida, que entonces relegaría a la gente discapacitada, anciana o marginada a la inutilidad. Es la visión innegable del modelo capitalista americano, pero ¿eso es lo mejor para nosotros? Lo dudo mucho, y de hecho en Europa también. Muchas sociedades europeas saben que la vida es más que trabajar, o por lo menos así lo reflejan sus leyes laborales y su sistema educativo dispara al modelo americano. Es por ello que no pocos países europeos se han esmerado en rescatar, proteger y promover su patrimonio cultural, incluyendo por supuesto a lenguas minoritarias. Ejemplos de ello sobran, como el ya mencionado multilingüismo suizo o el español. Pero casos más interesantes, como el italiano, el cual lo tengo bastante estudiado. En Italia, además del italiano, se habla una variedad amplia de lenguas y dialectos, entre las cuales resaltan 12 que están protegidas y tuteladas por el Estado. Entre tales, se encuentra el sardo y el friulano, como lenguas típicamente regionales de Italia, pero también se protegen lenguas como el occitano, el franco-provenzal, el francés, el alemán, el albanés, el catalán, sí, el que se habla en España, el griego, el ladino, el esloveno y el croata. Y no las protegen por una cuestión de comercio o relaciones diplomáticas, sino porque se trata de poblaciones que han habitado esas zonas italianas por siglos, incluso desde antes que se conformaran los estados europeos a los que naturalmente se le atribuyesen tales lenguas. Las protegen porque a pesar de no ser más de 3 millones de hablantes en su conjunto, saben del valor cultural incalculable que poseen los herederos de dichas lenguas. En general, la actitud actual hacia las lenguas locales en Italia es positiva, y un número cada vez mayor de hablantes de dichas lenguas está más dispuesto que antes a transmitirlas a sus hijos, o al menos a permitir que formen parte de su currículo escolar. Otros ejemplos de revitalización lingüística exitosa se encuentran en la isla de Manx, en el Reino Unido, donde dicha lengua a punto de extinguirse es hoy utilizada como atractivo turístico. Lo mismo en Siria con la revitalización del arameo para fines educativos, o del maorí en Nueva Zelanda, donde este idioma y su cultura se han convertido incluso en identidad nacional para todos sus habitantes. Desafortunadamente en México las cosas no parecen ir en la misma dirección, porque ante la mínima propuesta llega el repudio y la crítica infundada. En el ámbito social, las lenguas indígenas en México no gozan del mismo prestigio lingüístico que el español. De hecho, ocurre lo contrario. Aunque el multiculturalismo es un hecho histórico en México, la mayoría de los mexicanos lo han ignorado. Como resultado, en la mayoría de las comunidades indígenas, la transmisión intergeneracional de las lenguas se ha debilitado drásticamente. En ese sentido, según la etnóloga polaca Justyna Olko y la profesora británica Julia Salabank, los mismos miembros de las comunidades indígenas en México sitúan sus lenguas en el último lugar de la jerarquía lingüística, por debajo del español como la lengua central y dominante, y muy por debajo del inglés, como la lengua de más prestigio y la de aspiración social. Por lo tanto, la decisión de hablar o no una lengua no depende solo del hablante, sino también de las políticas educativas y del estatus social y económico del idioma en cuestión. La condición de minoría lingüística es relativa, y básicamente se trata de un juego de poder, presión y opresión, que se ejerce por las mayorías sobre unas minorías vulnerables y estructuralmente maltratadas. Esto resulta de por sí contradictorio,
pues desde los años de la Revolución, el Estado mexicano ha promovido la identidad nacional basada en la figura del mestizo como producto de la unión de culturas superiores, es decir, de la europea con la azteca y maya. Un discurso que podría sonar bonito, pero que por desgracia difiere mucho de la realidad. No hay duda de que esta desigualdad en el prestigio lingüístico entre el español, el inglés y las lenguas indígenas ha llevado a muchas personas a experimentar una pérdida de autoestima y orgullo, pero sobre todo han dejado cicatrices profundas y dolorosas. Por ello, una forma de combatir estos complejos es recuperar y revitalizar las lenguas indígenas, y no solo el náhuatl, sino paulatinamente todas las posibles. La revitalización de estas lenguas ayudaría a los mexicanos a superar los traumas del pasado y sus consecuencias inmediatas, como el racismo y la marcada división de clases. Como señala el prestigioso lingüista Edward Sapir, una cultura nacional sana nunca es un legado pasivamente aceptado del pasado, sino que implica la participación creativa de los miembros de la comunidad. Así, la revitalización de las lenguas indígenas es una gran oportunidad para México. No solo permitiría saldar de cierta manera esas incómodas deudas históricas, sino que también harían del país un lugar más culto, tolerante y socialmente saludable. En fin, esto sería todo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que es necesario expandir nuestra educación hacia las lenguas indígenas en México? Déjame tu opinión. Dale me gusta si te gustó mi video. Comparte. Y si está en tus posibilidades, puedes apoyar este proyecto mediante los supergracias, las membresías o suscripciones a Patreon. De mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.